muy bien. Muy bien, buenos días de nuevo. Bien, gracias por la invitación. Vamos a hacer esta mirada. Me han pedido hacer una mirada histórica, crítica y proyectual de lo que es la educación salesiana en Bolivia. Bien, yo pienso que esta mirada solo puede hacerse a través de la historia de nuestras presencias, ¿no? Por eso yo voy a hacer un rápido recorrido, una cronología más o menos de lo que ha sido nuestra presencia en estos 120 y tantos años, ¿sí? En el territorio nacional, y para ver un poco primero cuáles han sido nuestros pasos y después sacar algunas breves y conclusiones preliminares. Muy bien, yo he dividido esta presentación, bueno, por lo menos he organizado, digamos así, he tratado de periodizar nuestro recorrido histórico en 3 momentos, ¿no? El primer momento, el inicial, del 1890 al 63, justamente porque es el año en que comenzamos a hacer inspectoría independiente, digamos, ¿no? Separada de la inspectoría del Perú. Del 63 al 77, que se caracteriza por una gran expansión misionera, y del más o menos 81 adelante, que ya podemos llamar una consolidación de la presencia. Entonces yo he dividido esta presentación en estos 3, llamemos así, periodos, ¿no? Para poder un poquito también entender y hacer este recorrido. Bien, vamos a comenzar entonces haciendo, como digo, es una rápida mirada a cada presencia, a cada obra, cada hito histórico, con algunos elementos simplemente destacables de ese momento, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces con el primer periodo, y ahí tenemos esta etapa inicial, y podemos decir que nuestra historia salesiana en Bolivia comienza el año 1890, cuando el entonces padre Santiago Costamaña visita Bolivia. Él fue como delegado de Don Bosco para Superior de América, digamos, ¿no? Él visitaba y de hecho viajó mucho por Sudamérica para comenzar obras en muchos lugares, en Perú, en Chile, fue obispo después en Ecuador. Entonces, todavía sacerdote, que estaba con su sede en Buenos Aires, recibe la invitación de ese entonces del presidente Arce, ¿no? Aniceto Arce, y que que había escuchado de la obra de Don Bosco en Italia, etcétera, etcétera, en Buenos Aires. Y entonces es invitado a conocer, hace un primer viaje, visita la Bolivia, llega a La Paz, hay una crónica de ese viaje, ¿no? Y ahí como que la cosa, pues el mismo padre Costamaña cuando llega saca una conclusión que es muy difícil. Dice, no, es muy complicado, parece que no se va a poder. Pero cosas de la providencia, cosas de la historia, pues 6 años después, sí, ya el que era ministro en ese entonces, Mariano Bautista, asume la presidencia y él decididamente pues abre también, no solo a la congregación salesiana, sino a otros grupos, otras congregaciones religiosas, el encargo de brindar espacios para la formación y educación, sobre todo de la población popular, digamos. Y es así que se concretiza en 1896 la llegada oficial de los salesianos a Bolivia, con las 2 obras principales, nuestras obras madre, La Paz el 17 de enero de ese año, y la obra de Sucre el 20 de marzo, ¿no? Que se dedicaron principalmente, el gobierno los llamó para abrir y atender lo que ese entonces se llamaba las escuelas de artes oficios, es decir, la formación de artesanos, ¿no? En carpintería, en sastrería, en encuadernación y otro tipo de trabajos artesanales, ¿no? Fueron enviados explícitamente muchos salesianos, también coadjutores, maestros de taller, justamente para difundir esto. Y junto con esto, que era la parte central, las escuelas de artes y oficios, pues obviamente las obras salesianas abrían lo que es nuestra característica, ¿no? Un oratorio festivo, las compañías, que son los grupos juveniles de ese entonces, un internado, escuelas de tipografía y obviamente la atención pastoral, tanto en María Auxiliadora de La Paz como en el colegio de Sucre, ¿no? Ese es el inicio, escuelas de artes y oficios. Digamos que hasta el año 42 se mantuvo en esa lógica. A partir de ese año, también por problemas, digamos, de financiamiento y de manutención de estas obras, pues comienzan a funcionar los primeros colegios ya externos, ¿no?
no solamente dedicado a los artesanos, sino también a la educación regular, secundaria, primaria. Entonces los mismos colegios, La Paz y Sucre, van transformándose pues en externados, con alumnos externos, con la actividad escolar formal, ¿no? Ese mismo año se acepta una obra por pedido del gobierno en Chulumani, en los Yungas, justamente para una formación agropecuaria, una escuela agrícola, que tuvo duración de unos 14, 15 años. También por situaciones no claras con el gobierno se tuvo que cerrar esta obra, dejar esta experiencia, que allá en los Yungas iban a formarse técnicos agrícolas, había un internado y todo eso, ¿no? A raíz de eso, dejando Chulumani, pues la congregación decide abrir aquí en Fátima, en estos terrenos donde estamos ahora, una escuela agropecuaria. Entonces, esos son los inicios de esta zona, ¿no? Hay una formación agropecuaria, un internado, un oratorio en una granja. Todavía hay exalumnos de la zona que recuerdan y que se han formado aquí, técnicos apícolas, ¿no? Técnicos agrarios que han estudiado y se han preparado aquí. Del 43 al 63 también los salesianos asumen la formación de los seminarios diocesanos, tanto en La Paz, San Jerónimo, como San Luis aquí en Cochabamba. Entonces también es una experiencia formativa interesante con la formación del clero diocesano. El 54 también se desea dar un impulso a las vocaciones, entonces se abre el Instituto Domingo Sabio en Calacoto con una clara intención vocacional, no un aspirantado, es decir, donde van los chicos de secundaria con intenciones vocacionales para iniciar su formación, su preparación en vistas a la vida salesiana y sacerdotal, ¿no? Más adelante esta obra evoluciona, pues, y lo que conocemos actualmente, ¿no? Hay una unidad educativa particular de convenio, un oratorio y la atención pastoral. En 1960 también es un momento interesante, a pedido también del gobierno se da inicio a la obra de Muyurina, ¿no? Una experiencia nueva en el oriente boliviano, donde se abre una escuela agrícola importante, prácticamente es el motor del desarrollo del norte cruceño en ese entonces, y obviamente también la inspectoría, la congregación salesiana envía hermanos especializados para esta tarea, ¿no? Técnicos agrícolas de primer nivel, está allí el hermano Marot, el hermano Mantován, el padre Dante Invernizzi, gente que nosotros todavía algunos recordamos, los más mayorcitos, ¿no? Pero que han venido explícitamente para esta tarea de abrir esta escuela agrícola que marcó digamos así, historia en ese momento en el norte de Santa Cruz, ¿no? Y todavía continúa con su influencia y se está renovando actualmente. Del 61 al 64 hay una pequeña experiencia con chicos de la calle, obviamente los salesianos que atienden el seminario de San Luis, también se dan espacio para abrir una especie de pequeño hogar o de casa de acogida para chicos en situación de calle aquí en Cochabamba. La experiencia dura poco tiempo, pero es interesante porque tal vez es la primera acción hacia lo que nosotros podemos llamar opción preferencial, ¿no? Esta atención de estos chicos que vivían en la calle, lustrabotas, darles un poco de educación, un hogar, etc. Bien, esa sería la primera parte, como decíamos, hasta el 63. El año 63 es un momento importante porque se crea la Inspectoría de Bolivia, Nuestra Señora de Copacabana, por el número creciente de salesianos, por la obra que empieza a expandirse en Bolivia, pues los superiores mayores ven la necesidad de crear una inspectoría separada de la Inspectoría Santa Rosa de Lima, y comienza con el padre Garnero, primer inspector, comienza esta nueva realidad, ¿no? Que es obviamente también es un momento que nos permite mayor crecimiento, desarrollo y desenvoltura en nuestra inspectoría. Aquí comienzan pues algunos colegios de los que tenemos también a aparecer. El año 64, 63, 64, el Colegio Don Bosco de Cochabamba, ¿no? Empieza con la unidad particular de convenio, el oratorio. También ese año se comienza una experiencia de escuela agrícola a pedido del gobierno y de Simón Patiño en Pairumani. Se está unos 4 o 5 años atendiendo la granja de Pairumani. Se destina también un equipo interesante de salesianos que estará ahí atendiendo por un cierto tiempo, ¿no? Por
conflictos también con los dueños y también con, digamos, un poco con los trabajadores a nivel sindical, se termina esa experiencia y los salesianos se repliegan aquí a Fátima, que todavía estaba la granja agrícola, ¿no? El año 67 de Moyurina se da un paso hacia Sagrado Corazón, ¿no? Prácticamente se funda el pueblo. El hermano Pacífico Velletti es el fundador de este pueblo, con lo que llaman los colonos de ese entonces, ¿no? Gente del interior de Bolivia que va a Santa Cruz y que ahí fundan este pueblito, que después también irá desarrollando otros lugares ahí en la zona, ¿no? Como una parroquia, una unidad de convenio, la cooperativa agropecuaria, una radio. Entonces es una obra misionera que comienza en este año como digamos así, un complemento de la experiencia de Moyurina. El 68 comienzan las obras y el comienzo del Colegio Don Bosco de Santa Cruz. Al comienzo un pequeño oratorio, después una parroquia y después el gran colegio particular y de convenio que tenemos, ¿no? El 69, una experiencia popular interesante. No olvidemos que estamos en la época después del concilio de Medellín, la opción por los pobres y todo eso. Entonces, Padre Pascual Cherqui, que estaba en Calacoto, pues va atendiendo esta zona nueva, digamos así, emergente en ese momento del Alto. Y ahí comienza esta experiencia del Centro Juvenil Don Bosco, ¿no? Que después irá asumiendo las características que hoy tiene ahora, una gran parroquia, un oratorio también muy consolidado y sobre todo la formación técnica y comercial, ¿no? A partir del Instituto Tecnológico, del Instituto Comercial, que hoy son una realidad muy importante en el Alto, ¿no? En su momento también hubo una posta de salud ahí. Entonces, el Alto comienza en ese año, ¿no? El año 70 es una fecha interesante porque podemos decir que aquí es el inicio, digamos así, de la experiencia de las unidades de convenio, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Creo que la única experiencia anterior a esto eran las escuelas de Cristo, de los franciscanos, que tenían este tratamiento. Pero aquí, en este año, el gobierno permite al Colegio Don Bosco de La Paz abrir una sección, podemos llamar así gratuita, ¿no? O fiscal, pero administrada y sostenida por los salesianos. Entonces aquí comienza ese otro tipo de, digamos, de servicio que va más allá del colegio particular pagado, sino que también se sostiene con recursos estatales, pero bajo la administración y la filosofía nuestra, ¿no? Del carisma salesiano. La experiencia misionera, como decíamos, en esta época es fuerte, también a raíz del llamado del Vaticano II y de la realidad latinoamericana. El 72, del Prado de La Paz, el Padre Iriarte y otros salesianos comienzan esta experiencia, también pedidos por el obispo del momento, esta experiencia de atender una comunidad aymara en Escoma. Entonces, al comienzo la atención es esporádica y después ya se vuelve estable, ¿no? Y tenemos lo que ahora es la parroquia de Escoma, donde hay unidades de convenio, hay varias comunidades campesinas que se atienden, una radio comunitaria, y UNETA, la carrera, la UAC, que son carreras de agropecuaria de la Universidad Católica, todo el servicio que se presta ahí en esa zona del altiplano paceño. También el 72 comienza la editorial Don Bosco. No había la tradición en nuestras grandes obras, La Paz y Sucre, de tener una tipografía, una imprenta. Eso era parte de la tradición. Pero en el 72 como que comienza a funcionar como editorial, es decir, no solo una imprenta, sino también a la creación, preparación y difusión, sobre todo de textos escolares y otro material cultural, ¿no? Que ha prestado y todavía presta un servicio importante en la cultura, en la difusión sobre todo del área escolar de nuestro país. 74 llegan estos hermanos misioneros de la Inspectoría Véneta, ¿no? A la cabeza de Monseñor Tito Solari y otros hermanos que conocemos, a abrir la obra o a recibir la obra de San Carlos, que atiende toda esa zona de Yapacaní, una zona inmensa, ¿no? Con todas las cosas que hay ahí, parroquias, capillas, oratorios, unidades de convenio, internados, centros de formación profesional, una radio en Yapacaní, todo lo que sabemos y conocemos. 75, del Colegio Don Bosco de Quintanilla, pues también se avanza o se va a esa zona popular del sur de Cochabamba, que se denomina Las Villas, Loreto,
y comienza también ahí una nueva presencia en esa zona creciente en ese momento, que ahora ya es toda una realidad, pero de atención a las zonas populares, ¿no? Una parroquia inmensa, oratorio, los colegios, el Colegio Domingo Sabio y otros colegios, y la formación también técnica importante en ese lugar. 77 CAMI, salesianos de la Inspectoría Subalpina del Piamonte, de Italia, llegan para fundar, recibir y trabajar en esta obra misionera ahí en la zona minera de Cochabamba, ¿no? Parroquia, unas escuelas de convenio, la radio y un gran trabajo de desarrollo, promoción humana que conocemos. Bien, el año 81 ya empezamos la tercera época, digamos, así el momento ya más, podemos decir, de estabilización, de consolidación. Fátima, ¿cómo se dice? Se da como una remodelación de lo que es Fátima. Deja de ser una granja, un tiempo funcionó como un noviciado, pero ya oficialmente se establece como el lugar de la formación salesiana. Entonces comienza un aspirantado, también comienza después más adelante el posnoviciado salesiano, y aquí durante muchos años funcionó pues todas las casas de formación salesianas, ¿no? Aspirantado, prenoviciado, noviciado, posnoviciado, entonces, y era una ciudadela vocacional. Varios de nosotros nos hemos formado y sabemos lo que esto fue en su momento, entonces con estas características, ¿no? Lo mismo 84, derivado del Colegio Don Bosco de La Paz, a raíz de la iniciativa también del hermano Feletti y del padre Vinelo, se empieza esta experiencia en Pampajasi, una zona un barrio popular de La Paz, con la parroquia, unidades de convenio, oratorios, formación técnica y demás. Actualmente ya no hay una presencia estable salesiana ahí, pero sí EPDB gestiona y maneja el colegio y todavía continúa de alguna manera la atención y la presencia ahí, ¿no? En el año 86, el padre Pascual Cherqui es enviado a esta parroquia para continuar la atención misionera y también pues la animación ahí del lugar, ¿no? Y toda una realidad ahí de colegios, parroquia, atención a las comunidades, una radio, una escuela agropecuaria ETSA. El año 88, año del centenario de la muerte de Don Bosco, se crea o se funda esta obra, Miguel Magone, con la intención de hacer un centro de acogida para chicos de la calle, ¿no? El albergue Miguel Magone. Obviamente, después ya toma otro cariz, se vuelve parroquia, una escuela profesional importante allá, unidades de convenio, el oratorio, una imprenta, ¿no? Obviamente también ahora hemos dejado como tal la parroquia, pero seguimos, digamos, animando y siguiendo el trabajo sobre todo de la escuela profesional y de la imprenta que está ahí, ¿no? En 1990, una fecha muy importante porque oficialmente se crean las escuelas populares Don Bosco, ¿no? Que es una red muy importante en nuestro país, que atiende muchos colegios, llega a muchos profesores, llega a muchos estudiantes. Creo que varios de ustedes son parte de esta red, ¿no? Donde abarca unidades de convenio, educación regular, educación alternativa, educación técnica, profesional y superior, ¿no? Un trabajo, digamos, una respuesta importante que se ha dado a este tema de la educación popular en Bolivia. El año 91 se recibe una granja de chicos en Santa Cruz, ¿no? Llega el padre Octavio Sabadín, que estaba en Salvador, una experiencia parecida, y asume esta obra, ¿no? Que después se irá insertando en la vida de la inspectoría, sobre todo para la atención de niños, niñas, adolescentes, jóvenes en situación de riesgo, y que poco a poco fue creciendo, lo que ahora es el proyecto Don Bosco, con todas sus etapas, con todos los servicios que presta, colegios, oratorio y todo lo que se ofrece ahí, una obra muy importante, muy grande en Santa Cruz. 94 también se acepta la parroquia de Portachuelo con el encargo de continuar la misión de atención pastoral, pero también sobre todo la atención educativa de los jóvenes de ese pueblo del norte de Santa Cruz. El año 98, se crea la Universidad Salesiana de Bolivia. Justamente este año cumplen 25 años, ¿no? Padre Bertoluso da inicio a esta experiencia, que a un comienzo
pocos veían con futuro, pero que realmente se ha consolidado en una propuesta de formación superior, ¿no?, a nivel nacional, sobre todo en La Paz, con todo lo que sabemos ofrece y tiene y continuamente va creciendo en esta tarea, ¿no? El año 2002, OPROBOL, se crea esta oficina de proyectos que será después de planificación y desarrollo, que es importante porque permite no solo la captación de recursos de proyectos del exterior, de un canal de la providencia para nosotros, sino también un aporte importante en la cultura de planificación, de proyección y también, sobre todo, también en el apoyo a las escuelas técnicas, ¿no?, que da un gran impulso y un gran desarrollo a través de los proyectos que se logran gestionar a través de esta oficina, ¿no?, de planificación y desarrollo. Y finalmente, para cerrar, el año 2021, la nueva presencia, que oficialmente, bueno, este año se hizo ya oficial, pero ya desde el 2021, la presencia misionera en Cobija, en la zona amazónica, donde pues he empezado todavía a ver qué se va a hacer, ¿no? Hay una misión, hay un centro juvenil y todavía es una obra que obviamente promete, pero que está empezando a hacer su camino, ¿no?, importante. Bien, esta es un poco la cronología, la visión rápida de nuestra presencia. Yo quiero terminar con algunas consideraciones así muy rápidas, ¿no? ¿Cuáles son los destinatarios en estos años de presencia y de camino, a pesar de los diferentes contextos históricos, culturales, momentos que se ha tocado vivir? Principalmente pues los niños y jóvenes de ambientes populares, ¿no? Siempre se ha llegado con esa intención, se continúa atendiendo estos sectores de la población, ¿no? Dirigida también a clase media. También hay una atención y una sensibilidad por los niños, jóvenes y adolescentes de situación en riesgo, que hablemos no solamente en situación de calle, sino también en precariedad familiar, en pobreza y todo eso, ¿no? Y sobre todo más ubicados en zonas urbanas y periurbanas de nuestras grandes ciudades. Menos en zonas rurales, aunque sí hay una presencia de tipo indígena o campesino originario. Las actividades principales, bueno, pues como parte de nuestro carisma, sobre todo la evangelización a través de la pastoral, los oratorios y todo eso, ¿no? La formación profesional, escuelas agrícolas, técnicas, tipográficas, todo ese tipo de servicio. Una fuerte presencia en educación regular, colegios, unidades educativas, particulares y de convenio, que tal vez es la parte más fuerte en la que estamos presentes. Presencia en educación superior, que se está haciendo cada vez más importante con la universidad y también con los institutos tecnológicos. Y también educación alternativa, en menor medida, pero con un tipo de población, pues, también que requiere nuestra atención. Y finalmente el área de la comunicación social, ¿no? Las radios comunitarias, algunas experiencias de televisión y otro tipo de experiencias de comunicación. Bien, una proyección, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, simplemente es continuar en este camino de fidelidad carismática, ¿no? Con Don Bosco, pero también con los tiempos que nos toca vivir. Una continua contextualización del sistema preventivo, de leer nuestra realidad y también de saber el sistema preventivo, la riqueza que llevamos, de aplicarla, de hacerla presente. Un gran desafío que está presente también en nuestro proyecto inspectorial, la corresponsabilidad entre salesianos y laicos, ¿no? Los salesianos cada vez somos religiosos, me refiero, vamos disminuyendo en número, pero eso no quiere decir que el carisma muere. El carisma continúa también en los laicos que asumen, viven y encarnan este carisma. Entonces, es un desafío importante, ¿no? Corresponsabilidad, una palabra que todavía nos cuesta entender. Y finalmente los desafíos que asumimos de la realidad que vivimos, ¿no? Los relativismos cultural, moral, religioso de nuestros jóvenes, los avances científicos y tecnológicos que continuamente nos desafían, los contextos juveniles que cada vez son variados y diferentes y que obviamente nos retan y nos desafían. Muy bien, creo que estoy en tiempo, ¿no? Sí, muy bien. Entonces esa sería la mirada histórica, crítica, proyectual, que espero nos haya un poquito ayudado a recordar y sobre todo a presenciar esta historia para que nosotros continuemos este camino
que pues hasta que Dios diga seguiremos adelante. Muchas gracias por su atención.